¿Se me oye bien? ¿Me podríais decir que sí o que no? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Buenas tardes, yo soy Loreto López. Vamos a esperar a ver si conecta a alguien más. Jordi, ¿no? Sí. Vale. Pues bueno, vamos a esperar, no sé si la gente ha tardado mucho en otros grupos. Esperamos un poquito a que se conecten, si te parece. Y si no, si quieres irme a hacer alguna consulta, pues me preguntas, ¿vale? Perfecto. Era solo Bueno, para probar que el audio estaba bien y que me escuchabais bien, que siempre es lo típico. antes solo éramos dos, ¿eh? Tampoco. Ah, vale. Bueno, pues esperamos al segundo a ver si nos ha caído del grupo de ahora y si no, si me queréis ir haciendo cualquier pregunta, pues la podemos ir resolviendo. No sé cómo lo habéis hecho anteriormente, esperamos 5 o algo así y si no, si quieres empezamos, Jordi, para lo que necesites. Bueno, yo tenía una duda, es que tampoco sé muy bien de qué, o sea, este grupo si es de algún tema especial o... No, en teoría, las dudas que íbamos a resolver en esta hora eran las del módulo 1, las del apartado que tenía pues detección precoz del paciente grave, el shock, como la visión del shock en urgencias, el soporte vital avanzado y la atención inicial al trauma en urgencias. Pero bueno, si tienes alguna duda y te la puedo resolver, no hay problema al respecto. Bueno, es que también de este tema hemos estado hablando un poco antes, con el otro de la UCI también. Vale, sí, con Eduardo Morales, ¿no? Sí. Vale. Bueno, Bueno, pues como quieras, dime, Jordi, sin era problema. sobre otro tema, no sé si sabes o no, pero bueno, te la lanzo. Dime. Eh, o sea, lo que me pasó, por ejemplo, el otro día en urgencias, es ¿Sí? que a una persona ya había venido ya unas cuantas veces y todo el mundo le diagnosticaba de vértigo. Sí. Y entonces le iban subiendo el SER, cada vez le ponían más dosis del SER. Pero él, cuando tú le exploras y le preguntas y tal, no refiere un vértigo, o sea, refería más mareo que vértigo. Mm. Tanto ahora como las otras veces. Le preguntabas por el pasado y tampoco. Y no sé si o sea, puede ser que el aumentar las dosis del SER, como no tiene vértigo, pueda empeorar un mareo. Pues hasta lo que yo sé, no lo sé, pero no te puedo contestar porque no manejo habitualmente el SERC y lo cierto es que nunca me ha pasado, pero hasta lo que yo sé, no, y no tenía ningún otro diagnóstico diferencial, era vértigo, o sea, lo consideraban un vértigo Se lo periférico. consideraban vértigo, entonces le iban poniendo SER, pero es que, Mm. o sea, el señor no explicaba, o sea, no explicaba que le dieran vueltas ni él ni las cosas, o sea, le explicaba más una inestabilidad, un mareo. Y Pero, dentro de las reacciones secundarias al SERC, eso estaba justificado, como que le claro, ponía. yo lo buscaba ahora, pues sí que es cierto que fue mi primera guardia con un adjunto que también era su primera guardia de adjunto, entonces, bueno, fue un poco... A mí nunca me ha pasado, pero lo primero que se te ocurre es si no funciona el tratamiento de base es pensar en un diagnóstico diferencial. O si, por Sí, o sea, ejemplo, pedimos otras pruebas, yo pero no sé claro, explorar las maniobras del vértigo, pero entiendo que si alguien le ha diagnosticado de un vértigo periférico, pues alguien habrá hecho las maniobras que tienen nombre propio que suelen hacer los otorrinos estas para el control. Entonces, si no funciona, yo pensaría en un diagnóstico alternativo siempre y cuando no puede ser un efecto secundario a la dosis ampliada del SERC, que sinceramente no lo sé, ¿eh? O sea, porque nosotros no lo solemos manejar. Vamos, es algo que el paciente lo tome habitualmente, nunca me ha pasado que haya tenido un efecto secundario por SERC de esas características, aunque muchos pacientes lo toman, pero sí que es verdad que los que han sido un vértigo periférico, pues muchas veces era resolutivo con respecto a los síntomas. O sea, que yo ante esa tesitura casi me parecería un diagnóstico diferencial. ¿Se le habrá hecho alguna prueba de imagen o algo así? Supongo que sí o no. sí, o sea, pedimos otras cosas, o sea, como veíamos que no era tanto como vértigo, no vamos a ver Sí, otras cosas que no tengan algo de base que no se haya estudiado. claro. No sé si era Pero, un paciente claro, pues, mayor, ya, igual claro, la sensación de sí. mareo con las cervicalgias es frecuente, o no sé o sea, no sé Sí, el también tipo de tenía, paciente. o sea, sí que tenía cervicalgia, esto sí, que lo Ya. refería. ¿Era un paciente mayor o quiero decir el Y paciente? mayor, sí que se quejaba mucho de las cervicales, eso Mm. sí, y nada, y refería al mareo y poco más. Es que No tampoco tenía, había no, pérdida de conciencia ni nada. no tenía otra focalidad neurológica, No, en principio como inestabilidad o sea, pensando en algo cerebeloso como inestabilidad de la marcha,
ni tenía esa sensación de giro de objetos, dices que no, que solo era mareo, ni alteraciones visuales, que eso también a veces es frecuente que lo tengan o que sea algo propio del ojo y que dé esa sensación de mareo, eso también le pasa a la gente. Bueno, descartando que Pero eso obviamente, sería más constante, ¿no? claro, pero él lo desencadenaba con algo, es que es muy difícil decir. Y la Bueno, en ese sensación de... momento, o sea, en ese momento sí que había ido al lavabo, pero poco más. O sea, Claro, es que en una persona mayor entra un abanico de diagnóstico diferencial, el mareo. Si ya, está estable hemodinámicamente, no pensando en que tenga así nada muy gordo agudo, pues todo lo metabólico que esté bien, yo qué sé, yo en la gente mayor pues me ceñiría a ver pues que no tuvieran anemias o procesos así crónicos que pueden generar ese mareo y pues a fin de cuentas puede haber tenido pérdidas sanguíneas pues por pequeñas hemorragias o alguna, o sea, hemorragias digestivas de cualquier índole, que suele ser un poquito lo más frecuente. Pensar también en algún tipo de cardiopatía, ¿no? Si no tiene cardiopatía isquémica per se, no tiene por qué ser nada agudo, pero algún tipo de valvulopatía o situación, aunque no sea de shock, pero de bajo gasto, que le pueda condicionar estar así como más cansado, más agotado, si coincide con los esfuerzos, sobre todo. No sé, patología respiratoria, si no la tiene previa, pues sí que es un poquito más rara, o a cualquier infección de cualquier índole, pues los abuelitos con la situs o con cualquier infección respiratoria, aunque sea larvada, pues puede provocárselo. Y luego lo de la neurológico, pues sí que de arriba abajo, es verdad, porque bueno, pues ahí entran pues cosas agudas entre los ictus de lo que puede hacer, que eso tendría un evento más agudo, o si empiezan con inestabilidades de la marcha, trastornos del movimiento, pues tirar por allí. ¿Sabes? Yo es verdad que ante un mareo que no cede y que parece un vértigo a todo el mundo, pero que no sé cómo, o sea, que no cede a la clínica, pues haría lo que hicisteis, vamos, pensar en un diagnóstico diferencial un poco más amplio, igual no de urgencia, pero sí de las patologías un poco si era una persona mayor del anciano, ¿no? En ese aspecto. Pues eso, pensando en anemias, estenosis aórticas, en algún tipo de trastorno del movimiento asociado o en pequeñas infecciones que aunque no sean una sepsis, pues que puedan condicionar un deterioro del estado general y que eso le lleve a transmitirlo como mareo. Pero vamos, no te sé decir porque no me ha pasado concretamente con el SERC que justo haya dicho, subiendo la dosis, eso me ha pasado sí o sí. Pero bueno, si es un efecto secundario y es el nuevo fármaco, también hay causalidad, o sea que tenerlo en cuenta desde luego. vale. Y si no le ha hecho nada, pues quitarlo. Igual, no sé, No, ya, una cosa sería quitarlo y si ver si siguen los mareos, peor, mejor, igual, porque si están igual o mejor, pues claramente eso no ha hecho mucho. Y si están peor, pues puede ser que hubiese hecho algo o que lo que sea por debajo que no le estamos dando haya progresado. Pero ya siento no poderte resolver esta duda. no, no, tranquila. Así, un poco No, si es que difícil. estoy con el adjunto, al adjunto tampoco le parecían vértigos, pues, y también las maniobras, es que tampoco se mareaba cuando lo movías. Claro, es que Y eso es como para buscar el resto. Y luego ya si es muy difícil también, ¿eh? O sea, ya, a la hora de valorar sobre todo los pacientes mayores, incluso en patologías críticas un poco, quiero decir, que estén en patologías agudas, igualmente es francamente difícil porque juegan muchas más variables. Es como si una persona joven viene pues con un accidente de tráfico y aunque tenga múltiples lesiones, sepas que ha sido a raíz del accidente, que todo lo que le ha pasado pues tiene un origen probablemente traumático de eso y está en la gente mayor, que encima suele ser pluripatológica, pues interpretarlo de primeras y sobre todo en urgencias. Bueno, a nosotros también nos pasa en la UCI, ¿eh? Y no hasta los 3 o 4 días diagnósticos de presunción hacemos todo el rato, pero de confirmación casi nunca. Es un poco más tirar por lo sindrómico y jugar al descarte y al soporte, que es un poco lo que se habla en este módulo. En plan, y lo que quiere que quede un poco claro es que, pues que venga lo que te venga, pues lo importante es darse cuenta rápido de que está mal y de sobre lo que puedes actuar, aunque no sepas a ciencia cierta qué le pasa. O sea, aunque yo no sepa, quiero decir, si lo que tiene en el cerebro, si él tiene un traumatismo encefálico es un hematoma con indicación quirúrgica o no, lo que sí que tengo que saber es que si tiene una disminución del nivel de conciencia y tengo que proteger la vía aérea, que tengo que actuar. Entonces, que muchas veces es muy difícil, yo creo, en la urgencia, por eso, si tienes más situaciones o lo que se pueda resolver, hacerlo y bueno, y preguntarnos lo que queráis. De este y módulo, bueno, no sé si tenéis alguna dudilla, sí, pero bueno, si era muy difícil es que es como muy abierto. Entonces, si quieres verlo con casos o habéis tenido algún otro caso y quieres analizarlo, pues
lo Bueno, podemos tenía analizar. otro sí que se me viene a la mente. Era un abuelo, no me acuerdo muy bien por qué venía, la verdad. Pero sí que como lo que me llamó en la analítica fue una PCR de 8. O ¿Sí? sea, en nuestro laboratorio lo normal es menos de 0,5. Hay otros que creo que es 5, porque hay dos. O sea, Sí, en el sí. menos de 0,5 y él tenía de 8 o 9, no me acuerdo. Leucocitosis de 12.000, tampoco no muy elevado. Y, y bueno, o sea, creo que el paciente estaba más o menos estable, tampoco no había ninguna causa clara. Y yo se lo comenté, o sea, se lo dije al adjunto. Y digo, hombre, darle el alta con una PCR de 8, yo no, o sea, no sé cómo escribir o cómo, aunque luego ponga su nombre para evitarme problemas, ¿no? Pero, y él me dijo bueno, que era habitual que en pacientes mayores hubiera una cierta PCR de base elevada, pero claro, una cierta PCR elevada, no sé si es una PCR de 8 o 9 es normal, Ya. o no sé si Hombre, encaja. ¿y por qué venía? Porque claro, si alguien viene a urgencias con leucos y PCR de 8, hay que ver si venía por algo, ¿no? Por alguna clínica Que no me o acuerdo. ¿no te acuerdas? No. O sea, Bueno, sí que me sorprendió esto, pero es que ahora no sabía decir. hombre, yo creo que una PCR y leucocitosis obligan un poco, depende sobre todo siempre de la clínica del paciente, me refiero. El paciente sí que no recuerdo muy bien por qué venía, pero recuerdo que estaba bien, ¿no? O sea, no era un paciente que lo veías inestable ni... Claro, es que eso marca muchísimo. O sea, que tú veas unos leucocitosis con, si tenía sobre todo inspección izquierda o neutrofilia y una PCR alta, es verdad que pensar en la infección es lo que haríamos todos de primeras o por lo menos para descartarlo. Pero claro, en el manejo de urgencias siempre también tiene que contar mucho con qué es lo que va a necesitar de ti en las urgencias. No sé si era un anciano frágil, que entonces eso sí que pues normalmente se intentan, vamos, se dejan en observación o durante unas horas, un poquito hasta ver cómo está la situación clínica o si hemos dado con algo. Y si es alguien que ya, desde luego, la clínica siempre manda, si tiene pues algún tipo de clínica sintomática, bien sea molestias al orinar o ya sea un shock o con hipoperfusión, hipotensión o lo que sea, pensando en una infección, una sepsis ya, eso es seguro que ingresan. Hombre, tener la PCR un poco elevada de base puede ser, porque y los leucos incluso, hay situaciones que no estrictamente son una infección grave que te pueden elevar estos marcadores y que nos elevarían a cualquiera. Es, esto nos pasa también en el hospital o en la UCI que tenemos enfermos muy crónicos y a veces elevan PCR. O sea, parece que van genial, están yendo genial de lo que les trajo, da igual lo que sea, una infección, un politraumatismo y de repente un día le sacas una analítica que aquí hacemos un pedido de todo y se le eleva la PCR por cualquier cosa. Es Pero se verdad le que eleva un poco, o puede ser estas elevaciones de... no, se eleva un poco. Si se eleva mucho nos mosqueamos igual. Y lo que hacemos es exactamente lo mismo que lo que hacéis en urgencias. Intentar hacer un descarte. O sea, ver primero cómo está clínicamente el enfermo, porque la clínica manda. Si tú ves y ves el enfermo perfecto y no tienes ninguna sospecha de infección en ningún sitio, no le empezamos a tratar nada, aunque tenga la PCR elevada. En cuanto es que no sé si este paciente se fue con antibióticos, se sacó algún cultivo Creo que o se hizo no, es algo. que se fue un poco así de alta, creo que hicimos la analítica, radiografía y sedimento, creo, ¿eh? Ah, Pero, bueno, hicisteis un buen despistaje en plan sí, en el esto. Y si no estaba sintomático y estaba bien, pues y se sí, marchó sin antibiótico ni nada. sí, creo que sí. Claro. Es que no Bueno, había una causa, por eso. Pero claro, darle de alta con esa PCR es lo que, como que me hizo. inquieta un poco. Hombre, también te digo que eso no es una regla mnemotécnica, no lo pone en ningún sitio. Si tú hubieses estado de adjunto responsable y a ti te deja intranquilo, si la persona era mayor y frágil, que se fuera directamente con la analítica, aunque lo vieras perfecto, no sé cómo están distribuidas vuestras urgencias, pero igual se le puede dejar en observación unas horas. Es verdad que eso Vale. también para el enfermo, si está, es decir, si está bien, es un rollo, igual tampoco acelera las cosas ni las mejora. Entonces, eso depende mucho de la práctica igual de cada urgencia, pero si tú te quedas intranquilo porque los lactantes son altos y te parece que está un poco sintomático, aunque no sea grave, aunque no sea para ingresar en el hospital, puedes dejarlos unas horas en observación, explicárselo así y repetir la analítica. O, en su defecto, si está perfecto y tampoco se tiene por qué quedar 12 horas en la urgencia, pues citarle próximamente con su médico de atención primaria
o con algún médico especialista. No sé cómo lo haréis en el hospital en el que estáis, pero igual pues se detecta No, esto, observación no sí que sé, hay, sí, sí. y dejarle también unas pautas, ¿no? Igual a él o al familiar, si es una persona mayor, en plan, pues tiene algún dato de inflamación en la analítica que nosotros no hemos encontrado en ningún sitio, él no se queja de nada, no tenemos nada claro de que lo tenga porque puede haberse elevado por un traumatismo, por cualquier otra cosa que si no te cuenta o no ha sido, tampoco puedes saber muy bien por qué. Es decirle, pero convendría que igual, si se nota algún síntoma como fiebre, molestias, si le explicas molestias gastrointestinales, molestias al orinar, mareos, debilidad, en los abuelos muchísimo, mal estado general, que eso es una cosa que todo el mundo dice y no sabemos a qué, pero que se encuentra peor, pues que o acuda de nuevo a urgencias o que sea revisado por su médico pues en unos días, igual para repetir la analítica y para ver dónde va eso. Yo, hombre, en una paciente mayor, pues eso, o el sedimento no teniendo factores de riesgo, pues sondajes previos o cosas que puedan hacer que esté contaminado, pues si es normal, pues podéis quedar uno tranquilo. Y en la radiografía, pues la neumonía pues son las principales sospechas. Entonces, salvo que tuviera dolor abdominal o alguna otra cosa que te dijera, pues una vesícula o otro foco que no tuvieras muy bien controlado, pues igual podría, o sea, que no está mal enviarlo a casa, pero que si uno está intranquilo, que también está para eso la observación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque si es una PCR elevada, pues yo posiblemente en una persona, si fuera frágil, la dejaría unas horas en observación, explicándoselo así, y si luego está perfecto, pues se va con las mismas indicaciones. Pero bueno, que tampoco lo dejasteis al aire libre. O sea, que si esto es un chequeo un poquito, si la exploración no te marca nada en el abdomen, que es un poco donde suele ser, el sedimento es normal y la placa tampoco tiene nada, así que te llame la atención, o pues alguna herida o alguna celulitis o alguna cosa en el cuerpo, que tampoco está mal. Si no encontrasteis nada, ponerle antibiótico así de gratis, pues igual tampoco. No, no toca. Pero eso siempre alertando a la gente, en plan, pues porque eso puede ser que hoy no sea nada y que mañana de la cara y esté con fiebrón y tenga un pedazo de itu Bueno, que no lo hayamos visto, ¿sabes? Entonces, eso como te sientas más cómodo. En realidad, yo creo que no hay una pauta estricta, salvo la clínica del paciente. Si el paciente está perfecto y tú ves un dato analítico, esto es como cuando se le va la troponina, que no sé si os pasa en la urgencia, que piden una troponina a alguien y de repente está alta. Y el paciente ha venido por, yo qué sé, por un traumatismo en el tobillo, por una torcedura de tobillo, y tiene una troponina alta, y no tiene ni dolor torácico, pues bueno, le puedes hacer un electro si está en la urgencia y ver que está todo normal, pero hombre, si el paciente está bien, la troponina es un marcador muscular, también se puede elevar, por ejemplo, después de un traumatismo, o incluso en gente mayor que tenga un poquito de insuficiencia cardíaca, puede tener el valor elevado y que no sea la clínica de ahora, ¿sabes? Entonces es como que es un marcador, que eso te tiene que guiar a ti, pues que aunque esté alto, te puede mosquear y puede repetir la analítica, es decir, dejo una observación y repito en unas horas a ver para dónde va esto, por ver si, o le observo un poquito a ver si tiene algún síntoma que ahora no tiene, pero que si el paciente está bien, pues igual hay que, vamos, igual no, seguro que hay que priorizar como esté. Y eso, pues podéis ir a casa con unas pautas sabiendo que, o sea, si es que es explicárselo, pues a sus familiares o a él mismo y decirle, mire, tiene un poquito de inflamación aquí, lo vemos muy bien, todas las pruebas han salido bien, pero si en estos días se nota, vuelva o acuda en 5 días al médico de familia y a ver qué tal. Porque bueno. eso sí, vamos, que quiero decir que las dos cosas yo creo que están bien hechas, siempre que el paciente esté bien de verdad. O sea, de mirarlo de arriba abajo y que no haya nada que te mosquee ni en constantes ni en exploración física. Y si te queda un poco de duda, pues en observación unas horas. No sé cómo está distribuida, pero si viene ambulante, pues en la zona de ambulantes, o si viene en camilla y es frágil, pues en una sillica o en una camilla y vigilar. Y ver si no aparece ningún síntoma, pues igual acabas haciendo lo mismo que unas horas antes, pero bueno, si por lo menos te has quedado un poco más tranquilo, pues mejor. Y después, con esto de la observación, si hay o sea, por ejemplo, otro caso fue un traumatismo en una señora mayor, sí que podía ser también, bueno, vimos también que tenía una hito, entonces por ahí a lo mejor se puede descompensar y caer después. ¿Sí? Y lo que al final, bueno, trauma, pues los traumas no hicieron mucho, sí que tenía varias fracturas nasales y tal, pero yo le doy paracetamol y para su casa. ¿Mm? Entonces, no sé si hay que dejarlos en observación. O sea, en este caso, después de trauma, como Bueno, tampoco hay
Eso gran también es caso, es una persona mayor también. Y sí. dices que tenía una ITU y que en el contexto del deterioro del estado general de la ITU se cae y se fractura varios huesos propios de la nariz y alguna otra cosa. Creo que alguno de la órbita, pero ninguno era desplazado. O sea, la órbita, es que ahora... No, perdona, la órbita no. Seno frontal o maxilar. Y estaba bien la señora de Bueno, clínica. está con unos hematomas, está... Yo sí, yo aquí sí, así como en el otro, si estaba perfecto y no tenías ninguna clínica, te puedo decir que le puedes informar de que igual tiene una infección y que puede, o sea, que no le ponemos nada porque no hemos detectado nada grave y puede ser por cualquier otra cosa puntual y que puedes dejarlo en observación o al alta y que esté unas horas. En alguien que ha tenido un traumatismo craneoencefálico, sí que le dejaría en observación unas horas y más sobre todo cuando son pacientes de edad avanzada que no sé si estaría antigregada o anticoagulada, que eso siempre hay que No. mirarlo en alguien mayor, y aún así por la misma fragilidad. Pero Por dos más o cosas. menos cuánto es. Porque, por ejemplo, ya pasaron muchas horas hasta que vino trauma, por eso con cachondeo casi. Entonces, claro, ya cuando pasa trauma, no sé. Bueno, pero igual 24 horas de observación, no sé si tenéis Claro, algún protocolo en vuestra urgencia, pero 12 o 24 horas de observación para, depende de qué grado de traumatismo, es conveniente. En vale. plan, en traumatismo craneoencefálico, bueno, ya sabes, el traumatismo craneoencefálico está dividido un poco por la escala de Glasgow, ¿no? En plan, si tienes un traumatismo craneoencefálico leve, quiere decir que has mantenido un buen nivel de conciencia absolutamente en todo el tiempo. Si es entre 14 y 8, es moderado, que mira qué abanico tiene allí de margen, desde estar un poco desorientado, un poco nadilado, o simplemente con los ojos un poco, con tendencia a estar con los ojos cerrados, ya sería moderado. Y a partir de, bueno, y el grave, que es un rasgo menor de 8 y que obviamente ese pues requiere aislamiento de la vía aérea y atención crítica por UBI o por lo que sea. Pero que en el margen del traumatismo moderado o incluso del leve en pacientes de riesgo, como son la gente anciana, en muchas urgencias hay un protocolo de observación, que en el que el traumatismo está en observación por lo menos 12 o incluso 24 horas, precisamente porque después de un traumatismo, en el momento inmediato, incluso en los traumatismos graves, no vemos todas las lesiones secundarias al traumatismo. Me refiero que aparecen con más horas de evolución. Es decir, probablemente esta señora, la pobrecita, aparte de tener la infección de la ITU, que no sé qué grado sería, pero que igual con un poquito de antibiótico iba bien, y yo en una abuelita mayor igual sí que dejaba un poco que le hiciera efecto el antibiótico y vería qué tal está de hidratación y de función renal y todo esto, independientemente del tema de la infección, el traumatismo con un impacto, que aunque sea frágil, le ha roto unos huesos de la nariz y parte de la órbita, aunque no esté desplazado y no tengas nada que hacer, sí que la dejaría en observación. ¿Se le hizo TAC craneal o no tenía Sí, ninguna en el localidad? TAC es cuando se vio la fractura. Claro, entonces yo este paciente lo digo porque en un paciente de estas características de edad avanzada el TAC craneal suele estar indicado. Y las horas de observación yo creo que también, porque ten en cuenta que esas fracturas que tenía en la zona de la nariz y en el resto de la zona de la órbita, aunque no No, estuvieran seno, desplazadas y no no, la órbita. bueno, pero que aunque no requieran intervención urgente, es decir, tiene un compromiso porque le ha pillado un nervio óptico o el ojo o lo que sea y hay que hacer una cirugía urgente, unas horas en observación y aunque y no tuviera nada intracraneal, que es realmente un poco lo más grave, ningún hematoma, ni No, no sabía. subaracnoidea ni nada, en observación unas horas sí que habría que dejarla, porque las lesiones del traumatismo craneoencefálico aparecen horas después. Cuando digo horas, pueden ser en esas precisamente 24 horas. Nosotros en los protocolos que tenemos del trauma, aunque el paciente que ha sufrido un politraumatismo, aunque, aunque no tenga traumatismo craneoencefálico, siempre les vigilamos neurológicamente y ante la mínima duda les hacemos un TAC. E incluso si tienen ya lesiones al ingreso, a las pocas horas del traumatismo, a las 24 horas se les hace un estudio de control en el que en la mayoría, o muchos de ellos, han aumentado las lesiones de tamaño. Aumentan o aparecen nuevos focos de hemorragia que no tenía, o esas mismas lesiones que tenía se inflaman. Esa señora se le pondría el ojo a las horas, o sea, a las horas vendría con hematoma, pero en las siguientes horas tendría muchísimo más edema, que es lo que aparece como lesión secundaria después del traumatismo. Entonces, en ese tipo de pacientes sí que muchas veces está protocolizado dejarlos en observación, y al menos eso, 12 o 24 horas incluso, Sí, para sí. sobre todo vigilancia neurológica, no porque haya que repetirles per se un TAC, sino porque unas horas después del traumatismo tienes que estar reexplorándole neurológicamente para ver si ha deteriorado de alguna forma y puedes pensar que esas lesiones
o se hayan magnificado o hayan aparecido otras que no viste previamente. Eso sí. Vale, vale. En eso como más estricto, me refiero con respecto al tema de la infección. Porque eso sí que, o sea, así como la infección puede ser un cuadro más larvado que aparece en días o incluso que de forma ambulatoria puedes llevar una infección de orina, igual en un paciente frágil con mucha comorbilidad y que tenga afectación sistémica, no. Es decir, que esté un poco hipotenso, que tenga un poco de fiebre renal, que tengas que hidratar un poco, pensando en este tipo de enfermos, pues se puede quedar en observación en urgencias o incluso plantear dejarle ingresado en el hospital. A nivel del traumatismo sí que es una cosa que sabemos que en pacientes con factores de riesgo, como pueden ser pues, traumatismos importantes por encima del traumatismo craneoencefálico moderado o aquellos que tienen algo de fragilidad y la gente anciana de edad avanzada está contemplada entre ellos, pues se les deja en observación. También en gente hay que tener en cuenta el impacto, ¿no? Y quiero decir, si no fuese una persona mayor, es una persona joven que está bien, que le puedes dar unas pautas para decirle porque también hay de eso, ¿no? Pues Claro. si en algún momento se siente, tiene cefalea, dolor de cabeza, ve borroso, tiene algún otro tipo de focalidad, igual puedes estar más tranquilo de que tenga observación en casa, en la gente de edad avanzada se le deja. Y luego el mecanismo lesional, que no es lo mismo caerse de su propia altura que tener una precipitación, que tener un golpe de alto impacto que te ha roto huesos a nivel del, vamos, donde está, del cráneo desde luego, pero de la región facial, pues en esos se suele dejar en observación, sí. Dependiente sobre todo del tipo de paciente, si es frágil o tiene comorbilidades, sí, del Bueno, mecanismo lesional y del grado del traumatismo craneoencefálico. Si es un traumatismo craneoencefálico grave, moderado, por descontado, si el mecanismo lesional es importante, que asocia fracturas de otros huesos, o ha sido de alto impacto, que es casi todo, no todo, pero casi todo lo que no sea de su propia altura, también se merece una observación. Y luego en pacientes que sean frágiles o que tengan factores de riesgo, pues anticoagulados, antiagregados, entre ellos sobre todo la gente mayor, o aunque no lo estén, ni anticoagulados, anticoagulados solo por la edad avanzada, o otros pacientes, porque pues bueno, gente que tenga pacientes con algo hematológico que tengan trombopenias, coagulopatías, hepatópatas que tengan coagulopatías, pues merece la pena dejar una observación porque las lesiones que igual no has visto al principio, hay riesgo de que aparezcan después, horas total. después. Sí, sí. Así que bueno, eso nosotros en la urgencia sí que, bueno, yo no estoy justo en la urgencia, pero eso sí que se deja en observación. Y a veces lo vemos, ¿eh? Por ejemplo, viene un paciente con un potencial politraumatismo pues yo qué sé, imagínate, el otro día vino un chico joven de 28 años que había tenido un accidente de moto a una velocidad de unos 40 kilómetros o 50 kilómetros hora y había frenado en seco y había salido disparado porque le había dado tiempo más o menos a ir frenando mientras iba acelerando y salió despedido de la moto, muy poco, no llegó a un metro o algo escaso, y llevaba el casco integral íntegro que recogieron. Y desde que llegaron a atenderle los servicios de la extrahospitalaria, lo vieron con un buen nivel de conciencia, es decir, estaba consciente, orientado, sin ninguna otra focalidad, llevaba un poquito de escoriación en uno de los coros y bueno, lo trajeron por el mecanismo lesional como un potencial trauma. Aunque el chico estaba estable a todos los niveles. El casco ni siquiera se había roto, que es una de las cosas que te habla de un fuerte impacto, y tampoco había salido despedido más de 3 metros ni una distancia muy larga. Pero lo trajeron para que lo valoráramos. Nosotros en nuestro hospital lo valoramos primero nosotros. Hicimos una exploración sistemática en la que no había deteriorado nada. Estaba hemodinámicamente estable, respiratoriamente bien, la exploración de arriba abajo normal, salvo una escoriación que tenía, pero no tenía limitación funcional en silla del codo, o sea que fue como una quemadura allí y todo el rato un Glasgow de 15 y sin focalidad. Se le hizo así por el mecanismo un TAC craneal que no tenía nada y a ese chico por el mecanismo lesional se le dejó observación 24 horas. O sea, nosotros lo pasamos a los compañeros de urgencias, contamos el caso, el chico no tenía casi más que dolor en el brazo, se le puso un poquito de analgesia, se le dejó una observación y nosotros nos quedamos pendientes por si se pone peor, pues volverlo a valorar y si no se quedó en urgencias en observación hasta el día siguiente y todo bien y se fue de alta. Entonces eso sí que se hace y es un tío joven sin ninguna comorbilidad porque con 28 años no tenía ningún antecedente, ni siquiera con un mecanismo de alto impacto, pero sí un accidente de tráfico a 50 kilómetros por hora y se le dejó en observación por Bueno, protocolo del hospital. Entonces, en eso sí que yo creo que eso es una cosa particular que hay que observar, el traumatismo craneoencefálico.
Ay, y esto que cuentas de accidentes de coche, ¿Sí? o de carretera en general, los atendemos a nivel de, o sea, hospital público atendemos a todos, pero no hay como los seguros o no sé qué, que si es algo de que ha sido un accidente, tiene que pasar por vía. Cuando es un accidente de tráfico, normalmente, quiero decir, sí que tiene que ver por medio de los seguros, pero en lo que responde a nuestra actuación como médicos es verlo como un politrauma y con respecto a lo legal, cursar un parte judicial. Eso depende del No, sistema del hospital, se hace de una forma o de otra, que es un parte de lesiones en los que tú inicialmente atiendes al paciente, o sea, de los papeles del seguro y de todo, esos luego se pondrán en contacto con el paciente o con la familia del paciente, en función de si el pobre paciente lo puede hacer o no, y le harán rellenar y le harán averiguar acerca del atestado, y parte de la extrahospitalaria y ya se encarga, porque en la atención extrahospitalaria está la atención sanitaria, que es la ambulancia, bien con técnicos y enfermeros o medicalizadas si tienen médicos técnicos enfermeros, y normalmente suele haber en el atestado está la policía. Entonces ellos se encargan un poco de recoger las cosas y se encargan del tema legal. Nuestra obligación legal al respecto, bueno, lo primero es atender al paciente. Y sí. cuando ya hemos visto al paciente, vemos y valoramos las lesiones que tiene y de ellas establecemos la gravedad, es decir, pues no tiene nada este chico pues tenía un pronóstico en principio bueno, porque no tenía ninguna grave, o bueno, como el que tiene múltiples lesiones, ingresa en UCI y entonces el pronóstico es grave en las primeras horas, pues tenemos que establecer un parte de lesiones, es decir, yo en este chico pues habría dicho traumatismo craneoencefálico leve, y luego hubiese puesto pues escoriaciones y quemaduras en el brazo de X tamaño, tal, sin limitación funcional de la movilidad. Y eso lo tenemos que rellenar en un documento que depende del hospital. Yo en algunos los he rellenado a mano y en otros se rellena en el mismo programa, en un documento que es un parte de lesiones y es un parte que se cursa al juez. Normalmente se manda por fax de forma aguda. Lo hacen allí en la Ah, zona administrativa. Y eso sí que lo hacemos porque en los accidentes de tráfico o laborales, imagínate que es un pintor y que tiene una precipitación desde tal, los cursamos para aportar la información que luego requieran los seguros y todo desde el punto de vista legal. Entonces eso sí que siempre que ingrese, bien lo atiendáis vosotros o vengan avisando antes a algún compañero de UBI, porque cuando es un traumatismo, eso depende mucho de la gestión del hospital, pero si es un politraumatismo grave, a veces se preavisa a la unidad de cuidados intensivos de cada hospital, pero bien sea eso, o sea un trauma leve o uno grave que no se ha afiliado y entra por la puerta, algún médico debería hacer el parte judicial. Ese es nuestro aspecto legal que tenemos que hacer para que luego le conste al seguro y el resto de las cosas. Eso es o sea, explorar al paciente, atenderle como siempre lo primero, pero luego, una vez lo hemos atendido y hemos hecho un poco un resumen, pues hacer un parte de lesiones, que ya te digo, normalmente suelen ser las lesiones descritas o que hayáis visto en las pruebas, y a veces te pone en el parte la posibilidad de poner el pronóstico. Y en función de cómo esté, pues leve, moderado o grave. Y esa Y es este nuestra. parte de lesiones, si ¿Eh? están, este parte de lesiones que hay que rellenar, si Sí. por ejemplo fuera, o sea, otro caso de un paciente que tiene cualquier lesión, pero es su ámbito laboral, dentro del trabajo, también hay que rellenarlo. O esto ya no. Como cualquier O sea, lesión, yo qué sé, que se hace viene un... alguien y se corta con una Sí, radial, ¿no? En sí, plan, sí, que aunque es sea, o aunque sea más leve, o sea, no hace falta... una torcedura de tobillo. Vale, sí. O yo Esto qué sé, también ¿no? En habría que plan, sí, rellenar también un sí, parte. sí, 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 sí. Sobre todo, es verdad que en los atestados lo que implica policía, agentes de tráfico y cosas más, pero se puede siempre rellenar un parte de lesiones, sí, sí. Pero en principio no es obligatorio, o sí que Mm, es. si ha sido en su puesto de trabajo, Sí. yo lo rellenaría, sí. Y también hay que enviarlo al juez y todo. O sea, hacerlo. Sí, vamos, es que eso es como que das constancia de que ha tenido esas lesiones. Y es un parte judicial lo que se rellena, un parte de lesiones. Es que no sé, en cada hospital se rellena de una manera, no sé cómo se cursa, pero sí, sí. Yo, si tiene que ver con aseguradoras de seguros, aunque te piden a veces el informe del enfermo igualmente y pueden coger el informe de urgencias, yo rellenaría el parte de lesiones, sí. Perfecto, gracias.
Más que nada porque tú lo has evaluado, tú lo has hecho Vale. y eso que conste. Es lo que Vale. puedes aportar. Y es una cosa muy sencilla, que no es tengo que ponerme a hacer un informe de a las 15:45 ha tenido un Ya, ya. accidente y tal, sino estando en su puesto de trabajo sufre precipitación no sé cuántas y acude a urgencias. Es como una especie, es que está, pues en cada uno tiene un formato. Lesiones encontradas, esguince de tobillo, me lo voy a inventar, a grado 3, no sé qué, tal. Pronóstico, o sea, tratamiento, pues a veces se pone analgesia y yo qué sé, fluidoterapia y pronóstico leve, observación en urgencias, punto. Si es lo que tiene y ya está. Es lo que le puedes aportar a lo que has visto. Y eso ya valorará quien lo tenga que valorar si eso es relevante o no en el sentido de en cuanto a las lesiones que tiene. Hombre, si es una persona que te viene por una torcida de tobillo, le ve el trauma, le vende la pierna o no, y le dice que analgésicos y que está bien, igual el señor en unas horas tiene sus pruebas hechas, tiene su informe de urgencias y se va por la puerta y ya se gestiona quiero decir, la baja pertinente en el trabajo o lo que sea. Pero bueno, si ha sido una cosa en el ámbito laboral o un accidente de tráfico, o bien accidente laboral, o bien accidente de tráfico, yo creo que eso, que están metidas por medias aseguradoras y cosas, siempre viene bien que hagamos el parte. Perfecto. ¿Sabes? No es lo mismo que si tú, por ejemplo, eres albañil y estás un día caminando o te vas de running y te tuerces el tobillo, pues es que eso no tiene que Vaya, pues no. ver. Entonces ya te apañarás de tu baja laboral por la vía de la baja laboral por incapacidad para cumplir tu puesto. Pero si es relacionado con el puesto de trabajo, sí, sí, sí. Es sencillo, ¿eh? O sea, que eso es cero agobio. También te digo que luego en cada hospital se hace de una forma. Nosotros es que como siempre lo tenemos chungo, pues siempre lo hacemos, ¿no? Porque se retrasan todos los trámites. Por eso te digo que igual si está en una zona de la urgencia en la que en horas se le va a resolver y va a tener un informe, pues igual no es tan importante. Pero si es en el hospital y se pueden retrasar los trámites, pues puede. Mm. Vale, no sé si tienes alguna. Tú pregunta lo que sea, ¿eh? Si. No, ya, ya. Es que ahora ya no se me ocurren. Por eso es que es muy No difícil. aprovechaba al otro y también le he preguntado de todo, aunque para él. No, bueno, pero puedes hacerlo. Y es que además, ¿sabes qué pasa? Que con estas cosas a veces nunca hay un consenso, ¿no? En plan, salvo. Quiero decir, cuando alguien está mal, sí, pero cuando estas cosas quiero decir, la forma de actuar y la logística de cada urgencia también puede hacer variar las cosas. O sea, que lo que te diga yo o lo que te diga un compañero en un sitio será lo habitual y en otro no. Pero desde luego, pues siempre está bien tener visiones y sobre todo con lo que tú tienes realmente una responsabilidad. ¿Eh? Quiero decir, en el hospital cuando alguien está en el hospital es más fácil que enviarlo fuera de casa. En plan, enviarlo fuera y tener la responsabilidad del dado de alta. Pero tenemos que contar con dos cosas, que nos vamos a equivocar alguna vez y que una cosa que veíamos clarísima luego volverá y eso es así y que tenemos que intentar por lo menos en la actuación que nosotros hagamos haberlo valorado lo mejor posible. Es decir, clínicamente el paciente es muy importante y si alguien te mosquea por C o por B y se lleva unas horas de observación, pues se lleva unas horas de observación. Quiero decir, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Está bien hecho y bien justificado en ese aspecto. Mm. Y luego, pues, sobre todo ver los signos de gravedad. Yo eso sí que creo que es lo más difícil en el sentido de que hay veces que no son tan evidentes. Y lamentablemente en la gente muy patológica, pluripatológica o mayor. En plan, que los síntomas a veces son más larvados o se combinan y luego no es que no sean nada, pero no son algo tan grave como lo que te imaginaban. El enfermo grave y malo de verdad, te das cuenta de verlo enseguida. Pero ese enfermo que está así pastoso, que es la palabra que utilizamos nosotros, ese es más difícil de ver. Y si alguien te parece a ti pastoso y te mosquea, lo dejas y revalúas y rechequeas. En plan, pues empezando por el ABCD, que es un poco lo que os planteamos el método de ver allí en la zona del módulo 1,
tú lo revalúas todo el rato, te haya salido algo en la analítica o no. Si alguien no te cuadra como está, esos malestares inespecíficos hay que verlos. O sea, quiero decir, se pueden dejar en observación perfectamente, intentar ver qué es lo que le pasa y en unas horas ver cómo evoluciona la cosa, ¿no? Entonces, es que eso no sé, vamos, ahí yo no sé consejos te puedo dar, pero, pero porque nosotros lo vemos ya en la fase regular, pero la gente con mórbida y la gente mayor, con esa situación de malestar general, de sí pero no, lo primero que hay que hacer es ver si es un paciente subsidiario y hacer medidas muy agresivas, que también igual te está rayando y resulta que el paciente pues tiene una enfermedad terminal y es su situación basal desde hace varios meses. O sea, es importantísimo saber un poco cómo estaba y si esto es nuevo o no, sobre todo. Y si esto es nuevo y no cuadra mucho, pues dejarlo en observación e ir viendo cómo está de despierto, si respira bien, ver cómo está dinámicamente, ver cómo está el nivel de conciencia. El nivel de conciencia nos dice mucho, porque un nivel de conciencia bajo es bajo, aunque sea que esté más dormido de lo habitual. Es que eso puede indicarnos cualquier cosa. En plan, es muy inespecífico, pero a la vez si es nuevo es preocupante. Si una persona suele estar bien y de repente está como achorrada, pues habrá que ver. Una infección lo primero y sobre todo en la gente mayor y luego el resto de las cosas, vamos, si tiene un traumatismo, ¿no? O alguna otra focalidad, pues pensar en algo más neurológico, pero eso es llamativo. Y de lo primero que se deteriora siempre. Vale. Así que no sé. Vamos, de estos módulos es que no se me ocurre, yo no, vamos, había recalcado alguna cosilla como para deciros si estabais aquí y en plan, sobre todo que de cara a la detección del paciente grave, que era el tema 1, que lo importante es darse cuenta pronto. O sea, que es que hay veces que nos olvidamos de algunos signos, como el nivel de conciencia y la frecuencia respiratoria. No te voy a hacer confesar cuántas veces lo evaluamos de forma sistemática, porque empiezas en el hospital y todo el mundo te pone a exploración, ausculto, ruidos cardíacos, no sé qué, tal. Y luego, sin embargo, ese aspecto del paciente no lo ve. Y hay veces que no vemos como si está más dormido o no, o si está más taquipneico o no. En plan, y eso es una cosa que me había, vamos, que salen todas las escalas de gravedad para la valoración del paciente y que es una cosa que a veces ni apuntamos en nuestras historias ni medimos y que, bueno, que puede ser una de las cosas que primero se deteriore y más desapercibidas pasen, pero los síntomas incipientes que igual te pueden llevar a tomar la decisión de, oye, pues le dejo un ratito, que está aquí un poco sentadito en la silla y está un poco taquipneico. Me dice la hija que está un poco más dormidillo, ¿eh? Y son cosas como muy sutiles, como muy sutiles. Entonces eso me lo había apuntado en plan rollo, pues porque es una de las cosas que yo creo que siempre fijarnos, que a veces pensamos que cuando alguien tiene datos de bajo gasto o de shock, tiene que estar hipotenso y eso en el tema del shock os lo nombramos bien, no tiene por qué ser así, en el sentido de que alguien puede estar chocado y tener una tensión completamente normal o al revés, o estar hipotenso y no estar en una situación de shock, que eso habla de una hipoperfusión periférica y una mala distribución de la sangre y de la demanda de oxígeno del cuerpo. Y eso, pues a veces cursa con hipotensión y a veces no. Y eso lo ves si ves al enfermo, si lo ves frío, si lo ves con bajo nivel de conciencia, a veces si lo ves taquipneico porque está acidótico desde el punto de vista metabólico. Y esos signos son como un poco más incipientes. Entonces, eso yo un poco lo había apuntado para recalcarlo. Y luego en lo de la parada cardíaca, el tema de la organización. No sé si has vivido ninguna parada cardíaca Sí. así ¿sí? Y eso es el puto caos del mundo, ¿no? Sí. Es que es un auténtico caos, la verdad. Entonces, eso, vamos, en un hospital, en un centro en el que haya unidades de críticos, es verdad que casi siempre hay como un busca de parada, ¿no? Y acude ahí el equipo de críticos a atender la parada. Pero desde el minuto cero el que la detecta ya tiene responsabilidad de hacerlo y el caos se genera desde allí. Te diré que nos ha pasado muchas veces que vas a atender una parada y no sabes ni si hay alguien dando masajes. En plan, hombre, por favor. En plan, entonces, que te veas fuerte también en eso, Jordi, que en la parada ten en cuenta que es una situación muy extrema de un proceso que ha llegado a su gravedad y lo primero que hay que hacer es organizarse, porque el pobre paciente que está ahí ya está parado, Ya. en el sentido de que eso ya no lo podemos
más que intentar sacar, pero siempre averiguando qué es lo que puede tener y siguiendo los algoritmos que no sabemos. Pero también nos tenemos que organizar, porque si hacemos las cosas no nos vamos a enterar. O sea, es tan importante el que está allí, el primero que dice, el primero que le va a dar masaje, y el que mientras uno se ha puesto a dar masaje le dice a otro que lo monitorice para saber si tiene que, pues, desfibrilarle o no, por ejemplo, dentro del ritmo que sea, y valorar la situación, ¿eh? Y luego es también importantísimo, pues, otra persona que incluso vaya a ver si ese paciente de qué se trata, porque muchas veces, pues, te va a pasar que incluso en pacientes, aunque no estén parados, te van a llamar de la urgencia que este se ha puesto malo y tú no sabes si, bueno, pues el aspecto puedes ver un poco, pero no sabes de qué va el pain. Igual es un paciente que es subsidiario de manejo conservador y que hacer todo eso está de más. O igual no, o igual vino por una cosa que te da la pista. En plan, pues no, vino el otro día, le han hecho una biopsia del pulmón y decía que le costaba un poco respirar, estamos pendientes de la placa. Y resulta que luego tiene ahí un hemotórax o un derrame de paqué. Y si se te ha parado en una sistolia o en una actividad eléctrica sin pulso, pues es una cosa que puedes sospechar y que la tienes que solucionar, porque si no, de la parada no vas a salir. Entonces yo lo de la organización en la parada también os lo quería recalcar, que es que eso es muy difícil, porque luego lo estudiamos y los algoritmos al final nos lo sabemos todos y tal, pero es lo que hay que llevar a la práctica y más sencillo de lo que parece. No hay que pensar en cosas raras. O sea, llegar a una parada y estar primero pensando por qué se ha parado, no. Primero es llegar, ver cómo está organizada la gente, ver que tienes el monitor desfibrilador, que tienes la tabla para ponerle, que hay alguien haciéndole masaje ya, que vamos a priorizar monitorizarle para ver el ritmo, alguien que organice esas cosas y luego otra persona que si puede, si tú no sabes de qué va el paciente, pues organizarlo. Y hay que sentirse en eso, pues bueno, siempre se dice que el que organice sea la persona más experimentada, ¿no? Que si llega puesto adjunto, o sea, un adjunto o la unidad de críticos, lo que sea, normalmente la gente toma el rol y lo hace, pero que si te ves solo, es que eso marca la diferencia, porque pasan los minutos desde que uno piensa hasta que se hacen las cosas. Entonces hay veces que el masaje lo primero y luego ir viendo que el resto de esas cosas básicas, que es como las que ponemos en el algoritmo, pues están bien, o sea, están hechas. Más que bien hechas, porque eso no es una cosa difícil de hacer, es que se estén llevando a cabo, ¿eh? Y luego del trauma, pues eso sí que lo podéis ver, porque igual el politraumatismo grave, ya te digo, a veces se preavisa, pero el potencial trauma, como el chico este que te he contado, lo veis muchas veces en urgencias también. O sea, son pacientes que o bien porque se quedan luego en observación unas horas, o bien porque de primeras está establecido que el potencialmente grave lo vean en las urgencias y el grave se vea por unidades de críticos, es un paciente que sí que veis. En plan, y que la exploración es la misma en la evaluación primaria que en las de las horas después. En plan, que hay que seguir pues el ABCDE y aunque nos cueste o sea, quiero decir, aunque tú veas que está bien a todos los sentidos, pues intentar en algún momento, aunque se lea, vamos, sobre todo en la primera vez que lo valoras. Y luego en las siguientes horas, pues reevaluar de la misma manera, para que no se te pase nada. Porque en los traumatismos, lo que te digo, tanto a nivel craneal, que es un poco lo más preocupante, como al resto de los niveles, aunque tú hayas hecho un body tag y esté perfecto, que no tengan nada de lesiones, es que en las siguientes horas pueden aparecer, en las horas después del traumatismo, porque muchos de los estudios que hacemos cuando sucede sobre todo un accidente de tráfico son precoces, porque se traslada pronto al enfermo al hospital, salvo que él lo tuviera y no haya venido al hospital, si lo atiende la extrahospitalaria y sobre todo, pues eso, de una forma rápida, suelen venir al hospital. Y hacemos estudios precoces, que están muy bien, orientados a lo que tiene, pero que no se nos puede olvidar que en las siguientes horas puede aparecer más lesiones que no tenía previamente o las que tenía ponerse peor, ¿eh? Entonces ahí pues reevaluarlo y eso sí que lo veis, ¿eh? Plan, igual me llaman a mí y este chico yo le he dejado perfecto, con un tag perfecto, todo perfecto, y a las horas de estar en una urgencia se queda pues un poco más dormido, que le cuesta despertarse, qué tal, y resulta que le repetimos el tag de cráneo y tiene un pequeño hematoma cerebral. Entonces eso sí que condiciona que se quede ingresado. Vale. Y eso lo habría visto, o nos ha pasado otras veces, lo han visto los compañeros de urgencias, porque al principio está perfecto, pero con las horas pues pasa. O la abuelita esta que me has dicho, que no tenía nada intracraneal, la abuelita tal, con las fracturas, luego a las horas se empieza a quedar un poco más groggy, y resulta que la abuelita luego pues tiene un hematoma que antes no se había visto, un hematoma subdural o alguna cosilla ahí, y que la hace quedarse ingresada. No tiene por qué quedarse en coma y que tenga que ser intervenida, sino que Ya, ya. y a las horas esté un poquito peor y que ya hay que hacerlo. De ahí lo de la observación.
y lo de la exploración un poco reglada con el ABCD. Bueno, pues muchas gracias. Nada, lo que necesitéis, pues nos decís, vamos, que si surgen dudas, no sé, bueno, podéis enviarlas y que nos las envíen a nosotros. Si estudiando más concretamente os surgen cosas o lo que sea, pues nos decís y que nos envíen correos o a cualquiera de los compañeros les preguntáis, ¿vale? Perfecto, gracias. Bueno, nada, que tengas buena tarde. Chao.